El de antidiseño desde la gráfica, una reinterpretación posmoderna de la Bauhaus en el diseño gráfico. Basado en el texto La influencia de la Bauhaus en el grupo Memphis. Este video explora la relación entre el grupo Memphis y la Bauhaus desde el campo del diseño gráfico. Tomando como base el trabajo de Fernández 2017, se examinan los principios filosóficos y estéticos que definieron al colectivo italiano y se analiza cómo reinterpretaron, rechazaron o resignificaron la herencia de la modernidad. El estudio se enfoca particularmente en la figura de Nathalie Dupasquier, una de las diseñadoras fundadoras del grupo, quien trasladó los ideales del antidiseño al lenguaje gráfico a través de patrones, composiciones y propuestas visuales radicales. El grupo Memphis surge en Milán a inicios de la década de 1980 como un movimiento de ruptura frente al racionalismo del diseño moderno. Inspirado en el simbolismo, el art deco, el pop art y el diseño japonés, el grupo defiende una filosofía opuesta a la de la Bauhaus. En lugar de priorizar la función, celebra la forma, el exceso, la decoración y la subjetividad. Los objetos gráficos creados por Memphis no buscan resolver necesidades funcionales, sino producir sensaciones visuales, impacto y provocación. La estética deja de ser un medio subordinado y se convierte en el fin mismo del acto de diseñar. El grupo Memphis buscaba, abro comillas, eliminar la mentalidad burguesa a la hora de fabricar muebles, Fernández 2017. Y como lo decía De Lucchi, abro comillas, un intento de unir la industria con la humanidad, cierro comillas, De Lucchi 2001. Incluso, abro comillas, Brendan Pellegrin describió a Memphis como un casamiento forzado entre la Bauhaus y Fisher-Price, cierro comillas, Fernández 2017. El proceso creativo de Memphis parte de la intuición más que de la lógica. Se abandona toda noción de orden tradicional, las composiciones rompen con la retícula, se mezclan tipografías sin jerarquía y se privilegia el contraste antes que la claridad. Busca, abro comillas, diseñar por el mero hecho de lanzar creaciones sin seguir ninguna norma o patrón, basándose simplemente en plasmar lo que al diseñador le sugería por mero gusto o afición, cierro comillas. Fernández 2017. Y responde más que a un impulso estético y experimental que a un sistema funcional o comunicativo. Este proceso creativo parte del juego y la libertad formal. Se superponen formas geométricas básicas, se alteran los espacios negativos y se prioriza la textura y el contraste por encima de la legibilidad o la claridad. La gráfica se convierte así en un campo expandido del arte visual. A pesar de su postura contraria, Memphis no puede desligarse por completo de la influencia de la Bauhaus. De hecho, muchas de sus bases visuales, como el uso de formas geométricas, estructuras modulares o el interés por unir arte y diseño, provienen de esta escuela. Fernández reconoce que, abro comillas, probablemente si la Bauhaus no hubiese existido, Memphis no hubiese tenido una referencia sobre la cual basarse para crear sus diseños, ya fuese en contra de la Bauhaus o no, cierro comillas, página 41. Aunque Memphis rechaza sus objetivos funcionales, retoma elementos visuales como el círculo, el triángulo y el cuadrado, reinterpretándolos desde una perspectiva expresiva. Mientras la Bauhaus apostaba por la función, la universalidad tipográfica y el orden visual, Memphis propone el exceso, la decoración y la fragmentación. En términos gráficos, Memphis opta por la composición sin lógica estructural, paletas cromáticas saturadas y elementos visuales que parecen disonantes entre sí. Fernández 2017 señala que, abro comillas, si analizamos con más detenimiento los productos del grupo Memphis, podemos ver que no son tan funcionales, sino que se caracterizan por tener más curvas, dotándolos de movimiento. La mayoría de las veces no conseguiremos encontrarle sentido a su diseño, cierro comillas. Página 38. Nathalie Dupasquier nació en Burdeos, Francia, en 1957. En 1979, con solo 22 años, se trasladó a Milán, una ciudad que en ese momento estaba efervescente en términos de diseño y arte. Allí conoció a Thor Sotsas, quien la integró al grupo fundador del movimiento Memphis en 1981. Aunque su formación no era académica ni técnica, su visión artística autodidacta aportó una mirada nueva al diseño. Comenzó trabajando en la creación de estampados textiles, pero rápidamente su lenguaje se expandió hacia otras disciplinas como el diseño gráfico y la pintura. Dupasquier fue la responsable de introducir dentro del universo Memphis una estética basada en el dibujo libre, los patrones decorativos, las composiciones caóticas y la explosión cromática. Su trabajo rompía con la estructura racionalista del diseño moderno. En lugar de buscar claridad y funcionalidad, su obra buscaba sorpresa, emoción y experiencia visual. Nathalie buscaba, según Fernández, abro comillas, inspirarse en corrientes artísticas como el simbolismo o el pop art en lugar del funcionalismo, cierro comillas. Fernández 2017, página 33. Este enfoque conecta con la esencia misma del grupo, que no quería producir objetos funcionales sino provocativos, decorativos y simbólicos. Nathalie tradujo esa intención en el lenguaje visual del diseño gráfico.
Ahora pasaremos a analizar uno de los afiches más importantes de Nathalie Dupasquier. En él se observa una composición completamente aleatoria, donde no hay una retícula ni una jerarquía de lectura. La diseñadora combina patrones decorativos, formas geométricas irregulares y colores brillantes que chocan entre sí. Esta saturación visual no es un error, sino una elección consciente que responde al principio postmoderno del ornamental como lenguaje. Esta obra rompe completamente con los valores del diseño moderno, especialmente con aquellos heredados de la Bauhaus. Aquí lo importante no es comunicar un mensaje claro, sino generar una reacción sensorial, visual y emocional. Abro comillas, el grupo Memphis se convirtió en el referente de un diseño emocional rebelde y artístico. Su gráfica aspiraba a ser una forma de arte libre de reglas. Cierro comillas, Fernández 2017, página 57. Su trabajo marcó la ruptura con la tradición moderna, pero lo hizo desde una base compartida, la exploración de la forma, la geometría y la síntesis visual. Nathalie Dupasquier encarnó esta tensión entre el arte y el diseño, entre el orden y el juego, ofreciendo un cuerpo gráfico coherente con los principios del antidiseño. A pesar de su distancia formal, Memphis no podría explicarse sin la Bauhaus, pues es precisamente en su rechazo donde encuentra su razón de ser.